Buenas noches, continuamos con la siguiente ponencia, que es Servicios de Control Gubernamental, Impacto en la Administración Financiera, a cargo del doctor Ismael Lavilla Torres, secretario técnico del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos, doctor en Derecho, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, UNSA, magíster en Derecho de la Empresa por Universidad Católica de Santa María, auditor gubernamental con más de 27 años de experiencia. Es el segundo vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa y profesor de posgrado en materias de control gubernamental en la UTP. Bienvenido, doctor. Adelante con la ponencia y muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, Stephanie. Muy buenas noches. En primer término, agradecer a la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por permitirme este espacio para poder conversar con ustedes sobre los servicios de control gubernamental y su impacto en la administración financiera, ¿no? Hemos tenido una jornada de trabajo entre el día de ayer y hoy, que se ha hablado de del sistema de administración financiera, ¿no? Los nuevos enfoques. Estaba escuchando a Marlon, ¿no? Cómo destacaba los aspectos relevantes al sistema de tesorería, ¿no? Y me place haber escuchado, ¿no?, el hecho de referir a la auditoría, al control, como parte inherente de todo proceso administrativo. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? El control es parte de los sistemas administrativos, consecuentemente necesario para el desarrollo, la actividad de todas las tareas que nosotros hagamos dentro de las administraciones públicas, ¿no? Y en esta época especialmente es fundamental tener en cuenta ello, ¿no? Para eso, en esta breve charla, ¿no?, de una hora, vamos a abordar los temas referidos a los programas de cumplimiento, el control gubernamental, los servicios de control, ¿no?, los servicios relacionados y el señalamiento de responsabilidades, ¿no? Entonces, el tema, ¿no?, particular de la auditoría en el modelo peruano es justamente el señalamiento de responsabilidades en los que debe de concluir un trabajo de auditoría cuando se desarrolla la misma, ¿no? Pero sin embargo es importante tener en cuenta, ¿no?, los cambios sustanciales que se han venido dando con la finalidad justamente de contribuir al desarrollo adecuado de un sistema financiero dentro de la administración pública, a efectos de que no lleguemos, pues, al tema del señalamiento de responsabilidades en todos los casos. Recordemos que nosotros estamos en una era, ¿no?, de los programas de cumplimiento. De hecho, ¿no?, es uno de los ejes temáticos, ¿no?, del evento que vamos a iniciar el día jueves sobre el Audita 2023, ¿no?, el cumplimiento, ¿no? ¿Y por qué? Y no solamente en el sector privado, sino también esto jala al sector público, especialmente en aquellas entidades públicas de tipo empresarial, ¿no? Porque sea empresa pública, sea empresa privada, ¿no?, sea cualquier actividad, diría yo, siempre digo eso en mis aulas académicas, ¿no?, eh, toda actividad humana, toda actividad empresarial siempre va a estar expuesto a tres eventos, ¿no?, muy comunes, muy recurrentes a veces. El tema de los riesgos, el tema de las malas prácticas, el tema de la corrupción. ¿Qué duda cabe sobre eso, no? Cuando nosotros hablamos de riesgos, estamos hablando de aquellos elementos, pues, externos o internos que puedan afectar, ¿no?, la correcta operatividad de las administraciones. Las malas prácticas, el accionar propio, ¿no?, de los propios gestores, tanto públicos como privados. El hecho de decir, bueno, pues no, como a veces se da en las administraciones públicas, ¿no?, especialmente cuando se producen los cambios de gestión y uno asume una función sin conocer la misma, ¿no? Y de pronto dice, pues, bueno, pues matando se aprende, ¿no? Entonces, a veces es común tener ese tipo de concepciones, ¿no? Y puede generar, devenir luego en malas prácticas. Y lo que escuchamos día a día, lo que escuchamos, ¿no?, en los noticieros, ¿no?, los actos de corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre estos temas, ¿no?, entre estos tópicos? El hecho de la intencionalidad, ¿no? El riesgo es un evento externo que pueda, ¿no?, afectar, ¿no?, y que la fuente justamente de poder
corregir eso son las 3 líneas de defensa fundamentales que debe tener toda organización empresarial, ¿no? Primera línea de defensa son los propios gestores, ¿no? Los propios gestores que tienen que estar, ¿no?, premunidos para poder enfrentar a los riesgos. Y acá surge el tema de, ¿no?, una eficiente calidad de lo que es el sistema de control interno. Un control interno consolidado, un control interno adecuadamente estructurado, nosotros vamos a tener, ¿no?, para eso que ver los aspectos referidos básicamente al tema de cómo se manejan los temas, cómo controlamos nosotros, ¿no?, cómo nos protegemos de esos riesgos que puedan estar dándose a nivel de las operaciones que podamos desarrollar en un sistema financiero, ¿no? También sirve para las malas prácticas, ¿no? Si esta primera línea de defensa de los gestores, ¿no?, es resquebrajada, entra ahí la función de cumplimiento, que es lo que decíamos hoy en día está en boga, ¿no? Los famosos programas de cumplimiento, el compliance que se dice en el sistema anglosajón, ¿no?, en el cual nosotros tenemos que, ¿no?, adoptar a nivel de las organizaciones empresariales, ¿no?, programas que permitan proteger justamente estos actos de riesgo, de malas prácticas y actos de corrupción. Si esas 2 líneas de defensa, ¿no?, no han servido adecuadamente para proteger a la organización, recién pues surge la auditoría, ¿no? Entonces el tema de la auditoría, y dentro de eso están lo que el día de hoy vamos a hablar sobre los servicios de control en la administración pública y comentar por qué hablamos de servicios de control y por qué no específicamente de auditoría, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tiene que haber mecanismos de protección. Los programas de cumplimiento tienen que, ¿no?, cuidar de que se minimice pues los actos que vayan a afectar a las organizaciones, fundamentalmente desde el punto de vista de la corrupción, que es un acto intencionado, ¿no?, y los actos pues de riesgos y las malas prácticas a las cuales nosotros podemos estar expuestos en toda organización. Cuando nosotros hablamos de los programas de cumplimiento, tenemos que recordar pues que esto, ¿no?, tiene larga data, es desde el año 2016 que se habla de ello en nuestro país, ¿no?, cuando surge por primera vez el hecho de establecer, ¿no?, y hasta ahora todavía definir en los foros de derecho el tema de la responsabilidad penal de una persona jurídica, ¿no? Cuando hablamos esto con abogados, ¿no?, siempre entra a discusión el tema de cómo vamos a responsabilizar penalmente a una persona jurídica. Si una persona jurídica es una entelequia, es una ficción legal que no existe, ¿no? Entonces, formalmente, porque el tema de la responsabilidad penal está abocada a establecer, ¿no?, que las personas que cometen determinados actos, ¿no?, se les debe imponer una pena que implica, como bien lo ha destacado inclusive nuestro querido amigo Marlon cuando decía, ¿no?, ojo, si tú no pagas a tiempo y tienes plata para hacerlo, ¿no?, ¿qué va a pasar? Incurres en delito, ¿no? ¿Y el delito qué significa? Delito significa carcelería, que por disposición normativa, que la prescripción prevista, ¿no?, y la facultad otorgada a la judicatura respecto a que si esta pena no es superior a 4 meses, tiene la posibilidad, ¿no?, de declarar una pena suspendida, que quiere decir que no vas a ir, ¿no?, al reclusorio realmente, sino todos los meses a firmar, ¿no?, al juzgado, ¿no?, tu cuadernito de buen comportamiento, decir, ¿sabe que estoy portándome bien?, ¿no? Sin embargo, sí es una figura delictiva. Y si yo incumplo esas reglas, pues inmediatamente, ¿no?, me van a recluir. O sea que está latente el tema de, ¿no?, la carcelería. Pero en el caso de una persona jurídica, ¿a quién vamos a meter a la cárcel?, ¿no? Entonces, ese es el dilema que ha tenido que quiere solucionar, ¿no?, la ley 30.424, que ha tenido una serie de modificaciones. La última, con la ley 31.740 del 13 de mayo del 2023, que va ampliando las esferas de intervención a los tipos penales. Cuando surge en el 2016, surge solamente con los delitos relacionados a el cohecho activo transnacional, ¿no?
sea, aquel acto de corrupción que se da, ¿no?, a funcionarios de otro país. Luego se va ampliando, ¿no?, al cohecho activo genérico, cohecho pasivo, ¿no?, se va a lavado de activos, y vamos ampliando pues una serie de disposiciones, y la característica de esta disposición normativa es que sí habla de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no?, que si bien es cierto, no vamos a meter a la cárcel a una persona jurídica, pero se le puede dar lo que conocemos como la muerte civil, ¿no? La disolver y liquidar una persona jurídica por disposición judicial, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, esos son los riesgos que puede haber, ¿no? Y cuando hablamos de administración pública, eso ciertamente, ¿no?, en ese extremo realmente no podría aplicarse. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, en la administración pública, el dueño es el Estado, ¿no? En tal caso, eso se tiene que revirar al hecho de el cambio de los operadores, el cambio de los funcionarios que estén a cargo de la operatividad de esta administración de estas personas jurídicas, ¿no? Y el modelo de cumplimiento, el modelo de prevención que establece y exige esta norma, ¿no?, exige básicamente tener un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica, o la que haga sus veces, si es que la empresa es pequeña, las micro, las pequeñas empresas, también tienen que tener reglas de prevención, o sea, reglas de prevención claras, ¿no? Un encargado. Identificar la evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de delitos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo? O sea, no solamente es cumplir la norma, es ir más allá de la norma, porque diría, el cumplimiento, un programa de cumplimiento no es, yo cumplo la norma, no. O sea, como todo el mundo cumple la norma, si no, no tendría por qué tener que hablarse de ello, sino tenemos que ir cómo instrumentamos, cómo acreditamos que esa norma realmente se cumple en nuestra organización. ¿Qué más hacemos más allá de lo que establece la norma? Y acá entran pues los documentos normativos de gestión, ¿no? La normativa interna, las directivas, los lineamientos, los libros blancos, ¿no? Las cartas éticas que debe de haber y de cumplimiento y que debe difundirse, ¿no? Por eso acá dice la implementación de un proceso de denuncia, por ejemplo, en las organizaciones es fundamental, ¿no? La difusión y capacitación de un programa de prevención, ¿no? La evaluación y monitoreo continuo de este modelo de prevención. No solamente es tener, ¿no? El gran problema en las administraciones públicas especialmente, y eso se ha visto en la implementación del sistema, de los sistemas de control interno, es de que a veces se confunde que eso es parte de una obligación legal más. Bueno, ya surge acá el Sistema Nacional de Control con esta exigencia más, ¿y ahora qué hacemos? Contratemos pues a un consultor que nos haga un programa de cumplimiento, ¿no? O que nos haga un programa, un sistema de control interno. Y nos trae un sistema de control interno que de pronto pues adapta de una realidad totalmente diferente. Es como que pretendiera vendernos a nosotros un terno a medida. De pronto nos puede dar y de pronto no. Entonces, de pronto es una talla mayor, de una talla menor, ¿no? Entonces, y sencillamente, pues, no va a adaptarse a ¿no?, a nuestras características. Y la naturaleza de un sistema de control interno implica que tiene que adaptarse a la realidad. Por eso que es importante el trabajo directo de los operadores, de los gestores, ¿no? Y en el caso de los programas de cumplimiento tiene que haber esa misma armonía, ¿no? En el caso de estos programas tiene que haber la participación de los que están dentro de la organización. Establecer un programa de prevención ciertamente tiene un costo. Y cuando hablamos pues con las micros, las pequeñas empresas, especialmente los contadores que están vinculados a eso, todo el mundo dice, oiga, es un trabajo más, ¿no? Yo constituyo una empresa, yo soy emprendedor, no para que me pongan pues camisas de fuerza ahí, haz tu programa de cumplimiento, haz tu sistema de control interno, todo eso cuesta. Primero déjame crecer, ¿no? Entonces, por eso que la norma se pone también en esa posición de que si es que somos una MIPE, una micro, pues el titular, el responsable es el que asume, ¿no? Ese direccionamiento. Pero más allá de tener o no tener, lo fundamental es que se implemente algo, así sea corto, mínimo, pero que realmente funcione. Que no sea, ¿no?, un programa de cumplimiento de papel, un programa que sirve solamente para porque va a venir una supervisión o porque va a venir control y nos van a decir que no tenemos, acá está, ¿no?
le ponemos esta etiqueta y lo ponemos acá, y peor aún, si lo guardamos bajo 7 llaves, ¿no? De pronto tenemos un programa de cumplimiento o un sistema de control interno que hemos comprado, hemos contratado a un experto, y cuando le preguntamos a los colaboradores, ¿no? Nadie sabe de su existencia, ¿no? Y el único que estaba enterado de que existía eran los que habían participado en el procedimiento de contratación, ¿no? Eso no tiene ninguna utilidad, ¿no? Entonces estaría dentro de lo que acá estamos presentándose como cumplimiento, ¿no? Solamente para efectos de cumplimiento, ¿no? Como una suerte de cosmética, ¿no? Entonces, el programa de cumplimiento tampoco es un rayos, no va a proteger ese aspecto, ¿no? Entonces, implica tener, pues, una cultura de legalidad sobre unos aspectos en los cuales tengo que tener en cuenta claramente eso, ¿no? Y acá estamos diciendo, ¿no? Tiene que ser una suerte de traje a medida. Es igualito que el sistema de control interno, ¿no? Y ha entrado en boga ello, ¿no? Con mayor fuerza, y tenemos que entenderlo así, porque estamos pues frente a actos de corrupción que seguramente más de una vez ya hemos visto, ¿no? Y hemos comentado sobre este tema del triángulo del fraude, ¿no? El hecho de que el fraude se da cuando se produce la oportunidad, cuando se produce la motivación y cuando se da la racionalización. Oportunidad como conocimiento, tiempo, motivación como una suerte de justificación o presión, y racionalización como justificación consciente o inconsciente de que sí, pues eso lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, porque bueno, pues le estoy jalando un pelo al gato, total, ¿qué será? Tanta explotación que recibo, ¿no? Tomo esto y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia que a veces se da en un acto tanto de administración privada como en la administración pública. Se puede dar eso. Por eso es que se habla, ¿no? De estos mecanismos de protección, un sistema de control interno razonado, un sistema de prevención adecuado, que nos permita proteger estos aspectos dentro de nuestra organización empresarial, ¿no? Sabemos que en la administración pública a eso tenemos que agregarle el tema de la capacidad. Se produce el diamante del fraude. No solamente es el hecho de, ¿no?, tener oportunidad, tener la motivación, tener la racionalización, sino es el hecho de tener capacidad para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, es en ese entorno que nosotros tenemos que repensar el proceso de los servicios de control gubernamental en las administraciones financieras, ¿no? Por eso es que el tema, como siempre dice nuestro líder actual del Sistema Nacional de Control en el Perú, ¿no?, el Contralor General de la República, ¿no?, en el sistema de control, ¿no?, el Sistema Nacional de Control, lo único permanente es el cambio, ¿no? Y tiene que haber cambios en todo momento. Y la auditoría, ¿no?, como ese proceso de revisión, análisis, ¿no?, con la finalidad de emitir informes orientados a dar recomendaciones propositivas, correctivas para la administración, para que no se produzcan los actos, ¿no?, de deficiencia advertidos en los mismos, ¿no?, a través de la identificación adecuada de las causas y los efectos que estos hechos generan en la organización empresarial y hacia terceros también, ¿no? Es importante tener en cuenta ello. Todo eso dentro de la tercera línea de defensa, ¿no? Entonces, y eso en la administración pública nosotros tenemos que agregarle que, ¿no?, va a estar sumado con el tema de el señalamiento de responsabilidades, como vamos a ver, ¿no? Esa es la particularidad fundamental de un proceso de auditoría en el sector público nacional. Los principios generales de auditoría, ¿no?, son el tema del juicio y escepticismo profesional, fundamentales, ¿no? Un juicio profesional razonable, un tema de auditoría no es una opinión subjetiva, sino tiene que estar basado en, ¿no?, lo que nosotros llamamos estándares, criterios normativos. El auditor cuestiona algo, el auditor observa algo, identifica alguna desviación, porque hay una norma transgredida, ¿no? Entonces, ¿no?, en la ponencia anterior escuchábamos cuán importantes son las normas, ¿no? Entonces, cuán importante es tener la casa ordenada, ¿no? El hecho de tener la casa ordenada implica, pues, que realmente, ¿no?, los riesgos, ¿no?, frente a las malas prácticas, frente a los hechos de actos de corrupción se reduzcan. Y obviamente que las labores de auditoría también se alivien,
¿no? Y que cuando se desarrolle una auditoría no se va a encontrar, pues, como decía nuestro colega Marmo, ¿no? Situaciones relevantes. Si todo está en regla, que me hagan las auditorías que quieran, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente. Eso es efectivamente lo importante, lo trascendente en las administraciones públicas, ¿no? El proceso de auditoría tiene que estar sometido a un tema de control de calidad. El control de calidad es fundamental, como en todo proceso, en todas las actividades que nosotros desarrollamos, ¿no? Es parte inherente, ¿no? Del control como actividad, como decíamos, ¿no? El control como actividad es, ¿no? Previo, simultáneo y posterior. En el tema de las auditorías también, como vamos a ver, los servicios de control, es más, han sido esquematizados de esa forma. Por eso es que ahora se habla no de auditoría, sino de servicios de control, ¿no? Entonces, porque vamos a distinguir lo que son las figuras de control previo, simultáneo y posterior, ¿no? Y en todos esos procesos tiene que haber un control de calidad. Alguien que revise el trabajo que están desarrollando, ¿no? Los operadores, en este caso, de la auditoría, el jefe de comisión, los asistentes de auditoría, los especialistas, y esa labor de control, ¿no? Recae pues justamente en las labores de supervisión y en los niveles de supervisión de segundo piso, como se dice en auditoría, ¿no? Que es que revisa el jefe de la unidad orgánica o órgano de control institucional, las gerencias de línea de donde dependen las instituciones que van a desarrollar esta labor. La gestión y habilidades del equipo de auditoría es fundamental. Un tema relevante que nosotros tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos contabilidad, estamos acá en un foro de profesionales contables, ¿no? Siempre hemos escuchado, ¿no? La auditoría es una función privativa del contador. Pero eso es en el tema de la auditoría financiera, en el tema de poder firmar, ¿no? Un dictamen de auditoría financiera, ¿no? Que permita validar, dar una opinión sobre la razonabilidad. Sin embargo, el soporte de eso no puede estar limitado a una profesión contable. Está respaldado con un equipo multidisciplinario. Y ahí es la importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta en el proceso de la gestión del proceso de auditoría como tal, ¿no? Los riesgos de auditoría, la materialidad, la documentación, la comunicación, son temas fundamentales, ¿no? Y dentro de eso, decíamos, pues, los servicios de control, ¿no? Tienen la naturaleza de servicio de control previo, simultáneo, posterior, ¿no? Entonces, esos servicios de control previo, simultáneo y posterior, ¿qué son? Previo, antes de que se hagan las cosas, ¿no? Cuando uno desarrolla actividades, ¿no? En el ámbito de la gestión administrativa, financiera, ¿no? Entonces, como se ha destacado, se tienen que pagar presupuestos, disponer, ¿no? Y hay determinados casos en los cuales tienen una serie de candados. El control previo es eso, ¿no? Entonces requiere autorizaciones, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuando se trata de obras por administración indirecta, obras por contrata, ¿no? Entonces, si el presupuesto adicional que se le va a dar excede el 15%, opinión previa de Contraloría, ¿no? En el caso de endeudamiento, ¿no? Opinión previa de Contraloría. En el caso de adquisición de secreto militar, opinión previa de Contraloría. En el caso de inversiones que se van a gestionar a través de las asociaciones público-privadas, opinión previa de Contraloría. En el caso de los proyectos de inversión que se van a gestionar a través de lo que son las obras por impuestos, opinión previa de Contraloría, para ver, ¿no? Que en esos actos no se esté afectando la, ¿no? Entidad pública como tal o el Estado, ¿no? Entonces, son solamente estos 5 supuestos en los cuales hay opinión previa, ¿no? Y eso, sí, los gestores públicos tenemos que cuidar de que no crezcan más bien. Antes eran, durante mucho tiempo, 3. Se han agregado 2 más, son 5. Pero que no crezcan, o sea, que sigan creciendo, esto no es un buen síntoma, sino un mal síntoma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a los gestores públicos entonces se les va quitando, pues, ¿no? La discrecionalidad. ¿Para qué están ahí como gerentes? Si para tomar una decisión yo voy a tener que pedir opinión, ¿no? Entonces son determinados casos puntuales, ¿no? A través de la figura, como decimos en derecho, en números clausus, cerrado, ¿no? Y no debiera ampliarse eso, ¿no? Entonces, y solamente lo brinda, ¿no? La Contraloría General. O sea que no es pedirle opinión previa en todos los casos, no hay eso, ¿no? Esa es la función del gestor público, como bien lo ha destacado nuestro colega ponente de la anterior sesión, ¿no? En el cual se destaca, pues, que ellos tienen que cumplir las normas y sobre eso, pues, que vengan las auditorías que vengan, ¿no?
Entonces no hay ningún inconveniente. Los servicios de control simultáneo son control concurrente, visita de control, orientación de oficio. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta básicamente los aspectos referidos a estos temas como actos de acompañamiento, ¿no? Entonces, justamente la incidencia, ¿no?, de este servicio de control, de esta modalidad, ¿no?, que es la que se ha destacado en mayor medida, se ha impulsado bastante en la actual administración del Sistema Nacional de Control, está orientado a corregir las cosas en el camino, para que esto no se produzca, para que no lloremos sobre leche derramada, para que no estemos hablando de responsabilidades, ¿no? Entonces, la visita de control, el control concurrente, las orientaciones de oficio, ¿qué son? Actos de acompañamiento que te van a dar a conocer, y seguramente si ustedes trabajan en gestión pública, los que trabajan en gestión pública van recibiendo eso, ¿no? Entonces, van recibiendo y en el cual se alerta, ¿no? Oye, ¿sabes qué está pasando acá? Acá hay un incumplimiento, ¿no? De pronto acá, el hecho de decir, ¿no? ¿Sabes qué? Acá hay una serie de quejas hasta de los mismos proveedores que han cumplido con entregar, tienen la conformidad, pero mira, ha pasado un mes, 2 meses y no me pagas, ¿no? Entonces, la alerta es, oye, paga, ¿no? La normativa te dice que tú tienes que pagar en determinado plazo, ¿no? Entonces, tú tienes que cumplir alertas normativas a fin de que yo revise ese hecho y lo corrija. ¿Para qué? Para que no genere una consecuencia efectiva y pueda hablarse de responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa, no?, si eso no funciona? ¿Qué pasa si, digamos, por más que se le alcance, y ocurre, ustedes pueden revisar el buscador, ¿no?, de informes, ustedes ponen en el Google, ¿no?, buscador de informes de control, y ustedes van a entrar, ¿no?, al portal web de la Contraloría, donde están todos los informes de control desde el año 2017, ¿no? Hoy en día yo siempre digo en este tipo de foros, ¿no?, por ejemplo, los que desean hacer tesis, ¿no?, tienen pues una rica base de datos ahí, ¿no? Está público, está disponible para todas las áreas, ¿eh? Obras, administración financiera, ¿no?, tesorería, en todas las áreas, porque el tema de la auditoría, ¿no?, abarca todo el proceso de gestión pública en general. No hay espacio limitado, ¿no?, o reservado, restringido para el tema del control gubernamental, ¿no? La facultad del control gubernamental es a todas las actividades de la administración pública sin restricción alguna. Por eso que en esos informes van a encontrar de todo, ¿no? Ahí encuentran informes de control previo, informe de control simultáneo, en las 3 modalidades que tenemos ahí, ¿no?, en las cuales no se señala ninguna responsabilidad. Ojo, el gestor público, no obstante que ya estamos con esto desde el 2014, impulsando a toda fuerza desde el 2017, ¿no? Entonces, pero hasta ahora todavía hay, ¿no?, gran parte de funcionarios, servidores públicos que ven este tema del control concurrente, de las visitas de control y las orientaciones de oficio, como las tradicionales auditorías donde hay señalamiento de responsabilidades. Y cuando se les alcanza un hecho adverso, consideran que este tema, pues, ¿no?, al que se les está observando a ellos, y en lugar de mitigar los riesgos que puedan afectarse, ¿no?, tratan de defenderse, se ponen en una posición defensiva en el cual dicen, no, esto no es así, ¿no?, cuando el objetivo no es un tema de señalamiento de responsabilidades, es ayudar a que, ¿no?, la administración financiera dentro de las organizaciones se desarrolle adecuadamente. Y si hay alguna situación que afecte, ¿no?, a las organizaciones, pues que los podamos corregir de manera adecuada. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente, eso en cuanto a lo que son los servicios de control simultáneo. Los servicios de control posterior, ¿no? Tenemos diversas, ¿no?, diversas modalidades de servicios de control posterior. Cuando las cosas ya pasaron, si el servicio de control simultáneo no ha tenido efectividad, se activa el servicio de control posterior, ¿no? Entonces, y el servicio de control posterior tiene las modalidades de auditoría financiera, auditoría de desempeño, ¿no?, auditoría de cumplimiento, los servicios de control específico que son, ¿no?, una bifurcación de la auditoría de cumplimiento en el cual se restringe específicamente, ¿no?, los tiempos y los objetivos que vas a hacer. O sea, más limitado, ¿no? Nace generalmente del incumplimiento de alertas que se dan en un servicio de control simultáneo, ¿no?,
y sirve pues para alertar en un tiempo más breve que en un trabajo de auditoría de cumplimiento. Las acciones de oficio posterior, ustedes van a encontrar cantidad de ellos, ¿no? Es una suerte de, ¿no?, informes de pericia, en el cual, a diferencia de los otros informes donde hay señalamiento de responsabilidades, cuando hablamos de auditoría de cumplimiento, en estas no. Entonces, pero es importante puntualizar en este foro el hecho de, ¿no?, la relación directa que debe de haber entre lo que es la administración financiera y las auditorías financieras, ¿no? Entonces, estaban preguntando hace un momento, por ejemplo, el hecho de, ¿no?, entonces, ¿cuál es el periodo de pago de las sociedades de auditoría, ¿no? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta un aspecto que es importante comentar. La auditoría financiera, ¿qué es? Tiene por finalidad dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? Entonces, en el modelo peruano, la auditoría financiera, en un 99% se delega a las sociedades de por eso colegas, ¿no?, de los colegios de contadores, ¿no?, ahí tienen la posibilidad de poder, ¿no?, desarrollar y brindar servicios a la sociedad y al Estado a través de la conformación de una sociedad de auditoría, inscribirla en el registro de Contraloría General e iniciar a brindar servicios, ¿no? Ahí ha habido un cambio sustancial en el tratamiento de esto. Las auditorías financieras ya no se pagan, no les paga la entidad, ¿no? La Contraloría lo que hace es fijar un tarifario, ¿no?, de las entidades que van a estar obligadas a hacer auditoría financiera anualmente. Se les comunica a través de una resolución y a través de de oficios directamente a las entidades, ¿no?, que le corresponde someterse a una auditoría financiera y que tiene que presupuestar, y ese presupuesto transferirlo a la Contraloría, ¿no? La Contraloría recibe por transferencia financiera, ¿no?, esos presupuestos, y con eso es que contrata auditoría financiera, ¿no? Quien contrata una auditoría financiera es la Contraloría y paga la Contraloría. Las entidades públicas no pueden contratar de manera directa. Ninguna auditoría se puede autorizar si no es por intervención del Sistema Nacional de Control. Es un tema fundamental que tenemos que tener. Está orientado a revisar justamente los procesos contables, ¿no?, la razonabilidad de los estados financieros. Y un tema importantísimo, ¿no?, que a veces, no obstante que hace tiempo estamos con este mecanismo, ¿no?, todavía no se tiene claro. El hecho de que la auditoría financiera no señala responsabilidades, no está orientado a eso. El auditor financiero no señala responsabilidades. Entonces, hacer una auditoría financiera en el sector público nacional es idéntico que hacer una auditoría financiera en el sector privado. Es igual, ¿no? Entonces, no vas a efectuar ningún señalamiento de responsabilidades. Y ahí de pronto la pregunta es, y entonces si no señalo responsabilidades, ¿qué pasa si como auditor yo encuentro una situación, ¿no?, de responsabilidad? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, ahí se establece el manual de auditoría, ¿no?, financiera, que tú harás pues un reporte de fraude. Un reporte de fraude, ¿para qué? ¿No? Revelarás que has encontrado una situación que con respaldo de vuestro asesor legal, la documentación que has podido copiar como auditor financiero, ¿no?, encuentras que este hecho no puede quedarse, ¿no?, al aire y solamente ser como soporte para de pronto pues calificar un dictamen financiero, ¿no?, sino que, ¿no?, per se tiene una situación que denota un acto irregular y a veces pues no necesitamos ser abogados para decir que acá hay un desfalco, ¿no?, que acá hay aprovechamiento de fondos, ¿no? Eso generalmente inclusive lo determinan los contadores. Ojo que cuando hacemos auditoría, ¿no?, en los delitos ¿no?, de colusión, de peculado, ¿no?, se nos exige inclusive en los fueros jurisdiccionales, ¿no?, la existencia de un peritaje contable que demuestre justamente ese desbalance, esa diferencia, esa cuantificación de perjuicio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en la auditoría financiera, ¿qué pasa? Tengo todo eso. ¿Y no lo voy a revelar? Sí, lo revelo. ¿A quién se lo voy a alcanzar? A la Contraloría General. ¿Para qué? Para que active una modalidad de servicio de control en la cual hay señalamiento de responsabilidades. ¿Cuál va a ser esa? La auditoría de cumplimiento o los servicios de control especial. La auditoría de desempeño es otra modalidad de servicio de control posterior. Ahí tampoco hay señalamiento de responsabilidades. La finalidad es evaluar la eficiencia, eficacia
y ayudar a la correcta administración de las entidades públicas, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Consecuentemente, ahí tampoco hay señalamiento de responsabilidades. Y si hubiese alguna situación de hechos de fraude, pues también existe el mecanismo de que lo den a conocer a la Contraloría General para que se activen los servicios de control de señalamiento de responsabilidades, ¿no? Entonces, en esto nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando se hace, ¿no?, auditoría en el sector público, solamente hay señalamiento de responsabilidades en auditoría de cumplimiento y servicio de control especial. Nada más, ¿no? Entonces, solamente cuando se acredita una comisión de auditoría de cumplimiento o una comisión de servicio de control específico, ustedes pues tienen que estar alertas ahí y saber, ¿no?, estarse notificados de que ese servicio de control va a terminar con un proceso de señalamiento de responsabilidades. Responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que es fundamental, ¿no?, para poder corregir los aspectos, pues, de incumplimiento, como se había referido anteriormente, ¿no? ¿Qué cosa es la auditoría? Es contrastar lo que tú has hecho con lo que la norma dice cómo debió hacerse las cosas, nada más, ¿no? El auditor no se inventa, ¿no?, los hechos, el auditor no se inventa las desviaciones, el auditor lo único que hace es detectar, ¿no? Oye, acá, ¿no?, te correspondía hacer un procesamiento contable de esta naturaleza y lo has hecho de este otro modo. Hay desviamiento, de una desviación de cumplimiento, consecuentemente, ¿no?, se tiene que hablar de situaciones que afectan, ¿no?, negativamente. Si estamos en una auditoría financiera, se revelará y afectará seguramente el dictamen de los estados financieros o la información, el informe de la información presupuestaria, ¿no? Y si eso implica una situación de gravedad que pueda ser una situación de riesgo, entonces será motivo para sacar una alerta de riesgos, ¿no?, de fraude, para que pueda iniciarse un servicio de control posterior en esa modalidad. También seguramente han escuchado las acciones de oficio posterior. Esta es una novísima, no tan novísima, en realidad ha venido junto con la pandemia en el 2020, el tema de, ¿no?, la nueva modalidad de los servicios de control, ¿no? Y en estos servicios de control, o se ha empoderado uno que estaba como servicio relacionado, ¿no?, como un servicio de control, ¿no? Y este servicio de control está referido a revelar los hechos, ¿no?, donde hay hechos de naturaleza responsable, proyección de responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no?, que estén afectando a la administración, pero que por su naturaleza, por la cuantía, no amerita pues iniciar, ¿no?, un servicio de control. Un servicio de control tiene un costo, ¿no? Un equipo de auditoría, ¿no? Activar un equipo de auditoría tiene un costo, ¿no?, que va a variar en función al tipo, ¿no? Estamos hablando de una auditoría financiera, demanda el trabajo de un equipo, ¿no?, de, qué sé yo, de 3 meses, seguramente mínimo en auditoría financiera. En auditoría de cumplimiento nosotros tenemos 100 días para poder desarrollar ese trabajo, 100 días hábiles máximo, ¿no?, un promedio de 4 meses. En auditoría, en servicios de control específico, ¿no?, tenemos 45 días, ¿no? Entonces, en ese tiempo hay que desarrollar el trabajo y dedicar a un equipo de profesionales, a una unidad básica de control, que son 5 profesionales, un jefe de comisión, un asistente, un especialista legal, un especialista técnico y un supervisor, ¿no? Tiene un costo elevado, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si los montos son mínimos? Si los montos, pues, no soportan el costo-beneficio que siempre se tiene que ver desde el punto de vista financiero. Entonces se activa lo que conocemos como la acción de oficio posterior, en la cual se tiene que desarrollar el trabajo a nivel de gabinete, se recopila información y se da a conocer esos hechos a las administraciones. ¿Para qué? Para que ellos, analizando los mismos, adopten los correctivos, desde el punto de vista de proactividad, desde el punto de vista positivo, y si hay que efectuar el deslinde de responsabilidades, pues que vaya a la Secretaría Técnica o a Procuraduría para que se inicien las acciones legales, ¿no? Entonces, se apertura la posibilidad para que pueda desarrollarse de ese modo y no quede descubierto o no atendido los casos de que por su materialidad no implican pues una intervención directa en ese momento. Y todos estos servicios de control que nosotros estamos hablando, ¿de dónde surgen, no? Los servicios de control surgen
de lo que en cada día, en cada momento se desarrolla a nivel de los sistemas nacionales, del Sistema Nacional de Control, conocido como los servicios relacionados, ¿no? Cómo surge, cómo se gesta un tema de auditoría, ¿no? En la auditoría financiera es una obligación legal dentro de la ley de presupuesto que tenemos que hacer, ¿no? Las auditorías anuales en todas las organizaciones públicas. La única excepción es que no haya presupuesto, ¿no? Por eso es que a fin de evitar y dejar a discrecionalidad de la gestión pública, decir cuándo yo hago auditoría o cuando no lo hago, entonces eso, ¿no? El ente rector del Sistema Nacional de Control ha decidido es hacer un mapeo, identificar cuáles son las entidades de riesgo, ¿no? En función a la materialidad, las incidencias que pueda darse, y se decide, pues, a través de un tarifario, se identifican las entidades que van a hacer auditoría anualmente y que están obligadas a hacer y, consecuentemente, transferir el presupuesto para que esto se haga, ¿no? Luego, para las otras modalidades de servicios de control, ¿no? Auditoría de cumplimiento, servicio de control específico, ¿no? Una de las fuentes más ricas para poder desarrollar esto son las evaluaciones de denuncias, ¿no? El Sistema Nacional de Control hoy en día trabaja a través de lo que son los cabildos abiertos, se paran haciendo reuniones, cabildos con la ciudadanía para que la ciudadanía de forma directa pueda brindar, ¿no? Información sobre hechos anómalos, cosas que puedan estar ocurriendo en su organización, en su unidad, en su asentamiento, ¿no? Para que se pueda intervenir desde el punto de vista del control. Se toma eso, es una fuente rica para poder procesar eso. La recopilación de información permanente que se hace, ¿no? Entonces, el día a día, la información que voy pidiendo, lo que va saliendo en los diarios, lo que vamos tomando conocimiento, ¿no? Hoy en día, ¿no? Los órganos de control institucional tienen acceso en línea al tema del CIAF como en el modo consulta, ¿no? Tenemos acceso al tema de, ¿no? La soportabilidad del OCE para ver el tema de las contrataciones y poder estar viendo situaciones, pues, que se están produciendo en las organizaciones. Y si hay alguna situación que desde nuestro punto de vista puede haber alguna anomalía, entonces permite recopilar información y eso suministra, ¿no? Los elementos necesarios para activar un servicio de control simultáneo o un servicio de control posterior, ¿no? Entonces, también el tema de los seguimientos, la implementación de medidas correctivas. Habíamos dicho hace un momento, ¿qué pasa si los servicios de control simultáneo no funcionan, ¿no? Hemos alertado, hemos acompañado, le hemos dicho al gestor público que tiene que tener cuidado en esto u otro parámetro, sin embargo, no se ha producido ningún cambio. Entonces, ¿no? El auditor tiene la obligación de emitir un pronunciamiento y decir, ¿sabe qué? No hay ninguna pretensión de corrección, consecuentemente, se activará pues un servicio de control posterior que corresponda, ¿no? Tenemos también el tema de la evaluación del control interno, decíamos, ¿no? Un sistema de control interno óptimo, ¿no? Va a reducir la posibilidad de intervenciones y trabajos de auditoría, ¿no? Como bien lo ha destacado nuestro anterior expositor, ¿no? Yo tengo un sistema de control interno adecuado, yo tengo normativa interna que realmente está y rige, que rija, que tenga vigencia, que todo el mundo lo conozca, entonces, pues, ¿no? Se va a reducir la necesidad de poder intervenir en auditoría. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ir a hacer auditoría, reviso y voy a encontrar, ¿no? Uno, que se va a aliviar el trabajo, va a ser menos tiempo la necesidad de intervención, y dos, ¿no? Seguramente pues los hechos no se van a relevantes que puedan surgir, no van a tener mayores incidencias. Diferente es cuando de pronto encontramos una organización donde todo el mundo hace lo que quiere como Pedro en su casa, ¿no? Entonces el trabajo se complica, pero los hechos encontrados ahí generan pues informes que pueden denotar no solamente responsabilidad administrativa, sino también responsabilidad civil o responsabilidad penal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es así, pues, que el proceso de control gubernamental en el modelo peruano se da a través de tres organismos claramente, ¿no? Diferenciados. La Contraloría, que es el ente rector del sistema, los órganos de control institucional, que son un brazo extendido de la Contraloría y están a nivel de las diversas reparticiones del Estado, ¿no? Y las sociedades de auditoría, que son entidades privadas, conformadas por ustedes, colegas de contadores, ¿no? Entonces, los contadores conforman su sociedad de auditoría, se inscriben a la Contraloría General y cuando tienen
un contrato vigente son parte del Sistema Nacional de Control. Para desarrollar, ¿qué cosa? Las auditorías financieras, ¿no? Y ojo ahora, ¿no? Normativamente es posible también que puedan hacer auditoría de cumplimiento, pero si bien es cierto por su naturaleza, no está aperturado eso en este momento, pero existe normativamente esa posibilidad y en cualquier momento puede activarlo la Contraloría. Existe también la posibilidad de hacer servicios de control simultáneo en la modalidad de control concurrente, ¿no? El control concurrente, que son los actos de acompañamiento permanente a un proceso, de inversión, a una obra pública, qué sé yo, ¿no? Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y la característica que decíamos, ¿no? En el caso de los servicios de control, ¿cuál es el hecho de que el señalamiento de responsabilidades solamente se da en las auditorías de cumplimiento y en los servicios de control específico, nada más? Auditorías de cumplimiento y servicios de control específico. Nosotros tenemos que tener en cuenta estos parámetros como para poder desarrollar los trabajos que tenemos que tener en cuenta. No nos preocupemos si hay auditoría financiera, si hay auditoría de desempeño, no hay señalamiento de responsabilidades. Si hay servicios de control simultáneo, tampoco lo hay. Están orientados a corregir, a ayudar, ¿no? La correcta administración financiera de las entidades, ¿no? Entonces, en cambio, si nosotros tenemos una auditoría de cumplimiento, además de las recomendaciones positivas, va a haber una suerte de señalamiento de responsabilidades. Y si tenemos una intervención de servicio de control específico, no solamente eso, vamos a tener inclusive que en ese caso, en los servicios de control específico, dado la temporalidad, el corto plazo que se tiene, solamente se emiten pronunciamientos de recomendaciones orientados a las responsabilidades, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio que se ha dado dentro de lo que nosotros estudiábamos en las NAGO con auditoría financiera. Ahí sí se hablaba, ¿no?, de la auditoría gubernamental y no de servicios de control, a las normas generales de control gubernamental que se habla de los servicios de control. Y acá surge una metodología de trabajo que le denominamos, ¿no?, la metodología, ¿no?, de la teoría del caso, que se ha traído de los, ¿no?, albores del derecho para entender qué cosa, ¿no?, que ahora las auditorías de cumplimiento, los servicios de control específico no se inician por iniciar. La planificación va a implicar que nosotros tengamos identificado de manera previa un hecho en el cual, si nos autorizan la intervención, ya tengamos el hecho concreto, ¿no?, que vamos a investigar, ¿no?, la normativa contravenida y los medios probatorios adecuados, ¿no? Entonces, eso es lo que se pide en el tema de las auditorías, ¿no? Y la auditoría fundamental dentro de los servicios de control es la auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento como un proceso técnico en el cual nosotros pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que se hace un proceso de revisión sistemático de manera objetiva, independiente, con la finalidad de, ¿no?, advertir si hay alguna desviación de cumplimiento, ¿no? No solamente está basada en normas de naturaleza nacional, está basada en normas internacionales, a través del INTOSAI, ¿no?, la CISAI 400, ¿no? Hay todo un bagaje normativo que ustedes pueden revisar desde el punto de vista de, ¿no?, las normas de control gubernamental, ¿no?, para que podamos ver no solo a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional tenemos las normas generales de control, pero esas normas generales de control están basadas en normativa internacional que sirve como criterio fundamental para todos. Pero todo eso recoge al objetivo básico de la principal modalidad de servicio de control posterior, que es la auditoría de cumplimiento, que tiene por finalidad, ¿qué cosa?, determinar la conformidad de la aplicación de la normativa, las disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas en materia a examinar, ¿no? Determinar el nivel de confiabilidad de los controles internos. Decíamos, ¿no?, cuán importante es el tema del control interno, ¿no? En auditoría se revisa el control interno, ¿no?, de los sistemas financieros fundamentalmente para ver cómo está funcionando, para ver si tenemos pues marco normativo interno, si este marco normativo interno está aplicándose, ¿no?, si hay procedimientos, directivas, ¿no?, si cada quien conoce, ¿no?, sus actividades, ¿no?, si está separado la segregación de funciones, no va a ser que haya una concentración de funciones incompatibles, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, servirán ¿para qué? Para delimitar, ¿no?, la adecuada intervención y ver si va a haber necesidad
de mayor análisis o sencillamente pues es un tema de verificar determinados actos de cumplimiento que van a permitir desarrollar estos de manera adecuada, ¿no? Entonces, el proceso de auditoría de cumplimiento pasa por tener, pues, o no, un trabajo realizado por una comisión de auditoría, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Cautela el desempeño profesional, la participación de expertos, multidisciplinario, ¿no? Hay que revisar las normas que las respaldan, tiene que haber un control de calidad a través de la supervisión y estar apegados a las normas establecidas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en un proceso de auditoría. Y sea un servicio de control previo, simultáneo o posterior, todo tiene que ser planificado, se tiene que desarrollar en el proceso de la ejecución todo lo que debemos de observar, ¿no? Y la elaboración de los informes de control tiene que estar basado en evidencia. El auditor no se puede inventar las cosas. El auditor tiene que tener evidencia de lo que puede estar destacando, de lo que pueda estar refiriendo, para que nosotros podamos desarrollar, ¿no?, los aspectos relacionados al mismo, ¿no? Entonces, un aspecto que también tenemos que tener en cuenta es el hecho, ¿no?, de que en el caso de las normas de auditoría, cuando se habla de un hallazgo, de una desviación de cumplimiento, tiene que haber, ¿no?, una condición, que es lo que yo encuentro, un criterio, como habíamos dicho, inclusive antes de lanzarnos a hacer la auditoría, norma transgredida, o sea, nada puede ser cuestionado si no hay una norma transgredida, ¿no? Un efecto, eso en qué ha afectado a la organización, a la entidad, al Estado, y una causa que nos permita dar una recomendación adecuada, propositiva, así como que nos permite establecer, ¿no?, el derrotero que puede darse en el tema de el procedimiento sancionador que corresponde. Nosotros habíamos dicho que la auditoría en el sector público se caracteriza por el señalamiento de responsabilidades. Cambios normativos que se han dado en beneficio del gestor público, ¿cuáles? Que no en todas las modalidades debe haber señalamiento de responsabilidades. Si bien es cierto, nuestra ley nos obliga a tener que efectuar señalamiento de responsabilidades, sabiamente, ¿no?, el ente rector del sistema ha regulado esto y ha dicho, ¿no?, sí, vamos a señalar responsabilidades, pero solamente en auditoría de cumplimiento y en servicios de control específico. En las demás no, por su naturaleza, por los objetivos de la auditoría, ¿no? Y cuando hacemos auditoría de cumplimiento y servicio de control específico, ahí sí hay que señalar. ¿Por qué? Porque la norma dice, el artículo 11 de la ley 27785 dice que nosotros, ¿no?, si identificamos un hecho irregular, tenemos que pronunciarnos sobre quiénes son los responsables y en opinión de del equipo auditor, ¿no?, qué tipo de responsabilidad les atañe, administrativa, funcional, civil o penal, ¿no? Y para eso tenemos que tener evidencia suficiente y apropiada, ¿no?, como en todo proceso de auditoría. O sea, yo no me puedo inventar las cosas. Si no tengo evidencia, no puedo atreverme a colocar nada de eso, ¿no? Entonces acá es lo que decíamos, ¿no?, el tema de la determinación, la condición de las cosas. Hay todo un procedimiento reglado y está garantizado el derecho de defensa, ¿no? Nadie puede incluir a una persona en un informe de control, ¿no?, imputándole una responsabilidad, ¿no?, si es que no le han dado el derecho de defensa. Eso es fundamental, es transversal en todo servicio de control como parte de los procesos. Y acá se tiene que escuchar al rindente, se tiene que escuchar al administrado, ¿no?, y analizar, contrastar la posición que tiene el auditor con la posición que tiene, ¿no?, el gestor público, ¿no? Tamaña y delicada tarea, ¿no?, a la cual se exponen los auditores. Fíjense, ¿no?, ellos mismos que han sentado una posición cuando, ¿no?, formulan una desviación, cuando vienen los comentarios, ¿no?, antes de sacar sus observaciones, ¿no?, tienen que evaluar los comentarios y si estos, ¿no?, generan una situación de anormalidad que no han sido desvirtuados, pues se mantendrá. Pero si estos, ¿no?, esa propuesta que hace el auditor diciendo que acá hay tal o cual circunstancia, ¿no?, irregular, ¿no?, no se produce, nos demuestran que la posición que puso el auditor no es la adecuada, se tendrá que levantar, ¿no? Ese es el proceso de auditoría, ¿no? Entonces, y solo en caso de que haya algún tema de, ¿no?, adecuada determinación, ¿no?,
de los hechos, ¿no? Con evidencia suficiente y apropiada, ¿no? Y hay señalamiento de responsabilidades. Tenemos que recordar también que a partir del 21 de julio del 2021 se ha restituido la facultad sancionadora de la Contraloría General. Acordémonos que esta ley establece 32 infracciones para que, ¿no? En el caso de que los hechos que se analizan están encuadrados en alguna de las 32 infracciones, ¿no? En tal caso, tenemos nosotros que tener en cuenta que para eso es que se ha configurado esta norma y sencillamente no va a ser la entidad la que va a iniciar el procedimiento sancionador, sino la Contraloría, ¿no? Los informes que se están emitiendo en este año, ¿no? Generalmente son pues ya todos del 2021, ¿no? O posteriores al 2021, ¿no? Recordemos este tema y con esto cierro el breve tiempo que se nos ha dado para cada ponencia, es el hecho de, ¿no? De delimitación del proceso de la auditoría. Antes se decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo puedo hacer auditoría? ¿No? 10 años puedo hacer auditoría. ¿Por qué? Porque las instituciones, de acuerdo a las normas del sistema archivístico nacional, tenían la obligación de mantener 10 años, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con las modificatorias nos dicen nosotros, tienes que ver tú para postular una propuesta de auditoría, ver la prescripción, especialmente en estos temas de auditoría donde hay señalamiento de responsabilidades, auditoría de cumplimiento, servicio de control específico. Entonces yo tengo que decir que en estos hechos voy a encontrar irregularidades y me proyecto a tener una responsabilidad administrativa o una responsabilidad civil o una responsabilidad penal, ¿no? Y en tal caso tengo que decir si los hechos que yo estoy analizando están desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Vigentes, porque si están prescritos, la propia norma ya me limita, me dice, tú no puedes emitir pronunciamiento sobre un hecho que ya está prescrito. Consecuentemente, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, ¿no? El trabajo de auditoría se limita a 3 años, básicamente. Ojo en eso, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad civil, cuando hay perjuicio económico, es 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil prescribe a los 10 años, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y en el caso de la responsabilidad penal, va a variar, y ahí sí tienen que tener la participación del abogado, va a variar en función al tipo penal en concreto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que queríamos nosotros articular, ¿no? En este webinario que se ha desarrollado entre el día de ayer y hoy sobre lo que es el sistema financiero del sector público nacional, ¿no? Y cómo esto, pues, cuando se producen los incumplimientos, viene, como bien lo han destacado los diversos ponentes en las sesiones anteriores, ¿no? Viene el proceso de la auditoría. Proceso de auditoría donde tenemos que efectuar, de ser el caso, si es que hablamos de auditoría de cumplimiento, servicio de control específico, señalamiento de responsabilidades. Si hablamos de auditoría financiera y auditoría de gestión, no. Bien, Stephanie, creo que es el tiempo que me han concedido. Si es que hay alguna, ¿no? Intervención de la sala, no puedo visualizar preguntas. Muchas gracias, doctor Ismael. Y justo de repente unas preguntas adicionales, ¿no? De por qué el servicio de control específico, que es un servicio de control posterior de la Contraloría, no se le considera una auditoría. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Técnicamente es una auditoría, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esa diferenciación? Porque es una intervención puntual, ¿no? Una intervención en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que para hacer una auditoría, habíamos dicho, tenemos 100 días de trabajo, ¿no? Y se desarrolla con un tiempo mucho más abierto, ¿no? Y te permite a ti desarrollar y acopiar información dentro del trabajo de campo. En un servicio de control específico, gran parte de eso lo tienes que hacer en gabinete, antes de salir. De tal forma que cuando sales, ya tienes, ¿no? Prácticamente el hecho irregular y es una intervención puntual, ¿no? Donde vas a prácticamente identificar responsabilidades únicamente. Por eso es que se llama servicio de control específico, que nace de otro servicio, que es el anterior, el simultáneo, ¿no?
Muchas gracias, doctor. No sé si tuvieran alguna pregunta adicional los asistentes. Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor Ismael, por estar presente en este seminario del Comité Técnico Nacional de Gubernamental. Gracias por la participación. Mi agradecimiento nuevamente a ti, Stephanie, y a la Junta de Decanos a través tuyo. Muchas gracias. Buenas Un noches. abrazo. Buenas noches, doctor.